La institucionalización del régimen y de varios temas que tienen que ver con esto. Todo régimen que se implante necesita elementos para consolidarse, ¿no? Es decir, institucionalizarse. Entonces tienen que crear una serie de organismos, tienen que dictar una serie de leyes y además tienen que contar con la colaboración de distintos sectores sociales para esa consolidación, ¿no? Vamos a empezar hablando de las leyes fundamentales que se dictaron durante el franquismo. Bueno, vamos a hablar de 6 de ellas. Durante la vida del dictador se dictaron 7, pero una de ellas, la última, ya está fuera del periodo que estamos estudiando, que es del 39 al 59, ¿no? Entonces esa la dejaremos, pues si en un futuro doy un ciclo del segundo franquismo, que no me acabo yo de ver, pero bueno. La primera que se aprobó de estas leyes fundamentales fue el Fuero del Trabajo. Esta se aprobó el 9 de marzo del 38, se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, y lo que tenía como objeto era regular las funciones de las relaciones en el mundo laboral, ¿no? Pero era mucho más que una simple ley que organizar estas relaciones laborales. Era realmente una ley de, como diría, idealización de la gente y de marcar las pautas de lo que tenía que ser. En su elaboración participaron miembros de casi todas las familias del franquismo, que hablaremos de ellas al final. Aunque la redacción final la hicieron 3 personas, ¿no? La hicieron en el castillo de Torrepadiernes, un castillo que está en la provincia de Burgos, y los que lo redactaron fueron Raimundo Fernández Cuesta, que era falangista, Pedro González Bueno, que era monárquico, y Juan Antonio Suárez, que era militar. Este Juan Antonio Suárez, que además fue presidente del INI, ¿no? Como digo, el Foro del Trabajo, más que regular las relaciones laborales, era un texto propagandístico y de reeducación, entre comillas, ideológica, ¿no? En el preámbulo de esta ley se decía: renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio, el Estado Nacional en cuanto elemento totalitario. Y esto es muy importante, los que vinisteis a la primera conferencia, cuando hablamos qué fue el franquismo, y que algunos autores, siguiendo a Lynch, decían que el franquismo fue un Estado totalitario. Ellos mismos se autodefinen así. Pero esto es curioso porque en el año 67 cambiaron este texto y quitaron lo de totalitario del texto. Ya estábamos intentando entrar en las organizaciones económicas europeas, ¿no? Entonces, claro, cantaba mucho, como si dijéramos esto, ¿no? Sigo: al servicio de la integridad patria y sindicalista en cuanto representa una relación contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista. Entiende la tarea de realizar con aire militar constructivo y gravemente religioso la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles de una vez para siempre la patria, el pan y la justicia. Como veis, ya en el preámbulo te avisa, y el que avisa no es traidor, de que lo que está pretendiendo es una ideología, es más que un texto de relaciones laborales, un texto ideológico, y que evidentemente lo que quiere es transmitirlo a la sociedad. Esta ley constaba de 16 artículos. Por ejemplo, en el 13 se ordenaba el encuadramiento de los trabajadores en sindicatos verticales. En el artículo 2 se prohibía el trabajo nocturno de la mujer, y de las mujeres casadas. En el 7 se creaba la magistratura de trabajo, etcétera. Pero era un texto, además, en el que un texto que teóricamente debía estar relacionado pura y duramente con economía, era más político que de directrices económicas. De hecho, es considerado como tal, ¿no? Este fuero se reforzó con otras leyes, ley de unidad sindical y de base de organización sindical, en el año 40, y otras leyes posteriores en el 42
en el 44. Una cosa importante fue que las huelgas pasaron a ser considerados delitos de lesa patria. Esto significaba que eran juzgados los huelguistas por tribunales militares, lo que podía conllevar penas de muerte en muchos casos, ¿no? La segunda ley fue la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio del 42. Y la fecha no es casual, ¿no? Ya en esta fecha se vislumbraba que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no iban a ser precisamente las fuerzas del eje, sino que iban a ser los aliados. Y había que intentar dar una imagen, digamos, menos fascista, menos dictatorial, no fuera a ser que a los aliados se les ocurriera invadir España y echar a Franco, ¿no? Y por eso en su preámbulo, que suena a chiste, intentan decir que, bueno, que el régimen se está democratizando, ¿no? Por ejemplo, se pone que el contraste de pareceres dentro de la unidad del régimen, la audiencia de aspiraciones, la crítica fundamentada y solvente, la intervención de la técnica legislativa deben contribuir a la vitalidad, justicia y perfeccionamiento del derecho positivo de la revolución y de la nueva economía del pueblo español. En esto se basó un poco Lynch para decir que el régimen de Franco no era totalitario sino autoritario, porque bueno, había diversidad ideológica, entre comillas, ¿no? Porque sí te dice que puede haber contraste de pareceres, siempre que el contraste de pareceres es decir, a mí me gusta el blanco hueso más que el blanco grisáceo, ¿no? Claro, como dijera, no, a mí es que me gusta el colorado, al paredón. Es decir, el contraste de pareceres será bastante corto, ¿no? También en esta ley se dejaba claro que la jefatura, perdona, esta es la Ley Constitutiva de las Cortes, del 17 de julio del 42. El artículo primero establecía lo que tenían que ser las Cortes, la función de las Cortes, ¿no? En principio, las Cortes tenían que preparar y elaborar leyes. Eso sí, siempre tenían que ser sancionadas por el jefe del Estado. Bueno, esto no ocurrió nunca. O sea, las Cortes jamás promulgaron una ley para su posterior aprobación. Era al revés. Franco dictaba la ley, el gobierno que era Franco, y las Cortes se limitaban a decir, cuando llegaba ellos, sí, buena, porque además en los primeros años incluso ni podían hacer preguntas. Es decir, tenían que limitar a aprobarla, ¿no? Los procuradores en Cortes eran unos eran natos y elegibles. Elegibles, ojo, no por sufragio universal, sino los elegibles eran por los distintos colegios, por ejemplo, el colegio profesional, el colegio de abogados, etcétera, los decanos de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y un buen porcentaje de ellos, el 30 y tantos %, que yo recuerdo, eran directamente de asignación por Franco, ¿no? Franco, la verdad es que hizo lo de las Cortes, como os he dicho antes, bueno, para intentar de alguna manera suavizar la imagen o querer engañar al resto del mundo, dando una imagen como que, bueno, esto no era tanta dictadura, ¿no? En una ocasión, a un procurador, yo creo que debía estar como el Milei bajo la influencia de estupefacientes o algo raro, ya verás cómo me escucha la presidenta de la comunidad, la que me lía. Se le ocurrió decir que no a una de las leyes que habían llevado a las Cortes Franco, ¿no? Y Franco, tras el voto contrario de esto, le dijo a su primo, Francisco Franco Salvador Araujo,
se extrañó, ¿no?, de esto, y le dijo: si no le gusta el proyecto, que se abstenga, pero que jamás vote en contra, pues me debe su escaño por nombramiento directo. Es decir, que le cabreó un poco. Yo creo que el hombre este que votó en contra, o había venido en una noche de juerga, o que se equivocó, o le estaba dando un ictus, no sé, porque es la única vez, en las pocas veces que se reunieron las Cortes, también es cierto que se votó, alguien se le ocurrió votar en contra. Tampoco es casualidad cuando se produjo la apertura de las Cortes. Las Cortes se abrieron el 17 de marzo de 1943, justo después de la derrota de los alemanes en Stalingrado. Es decir, cuando ahí ya estaba empezando a estar claro que los alemanes iban a perder la guerra. La siguiente, la tercera ley orgánica, fue el Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1945. Y que también, además, qué casualidad, se dicta cuando se está celebrando la conferencia de Potsdam. Es decir, este Fuero de los Españoles, que supone que recogía una serie de derechos para los españoles, justo cuando era una conferencia en la que además sí se habló de España. Incluso, bueno, Stalin planteó la posibilidad de una intervención militar, ¿no? Y como siempre, los queridos hijos de la Gran Bretaña, como hicieron cuando declararon no servir armas a las tropas republicanas, la volvieron a liar, ¿no? Y una cosa sobre lo que quiero llamar la atención es el nombre. Veis que esta no es una ley, es un fuero. Y no es casualidad, porque un fuero es una concesión. Es una concesión que hace un rey, o que hacía en los tiempos feudales el señor feudal. Es decir, nunca es, digamos, un derecho. Por eso en el fuero no se menciona en ningún momento la palabra ciudadanos. Nunca. Se dice súbditos o españoles, pero nunca se dice ciudadanos. Es decir, hacían las cosas, no eran tan tontos como algunos han querido hacer creer, sino sabiendo muy bien lo que hacían, ¿no? Bueno, pues en este fuero, el artículo 12 supone que daba libertad de expresión si no se atentan a los principios del Estado. Secreto de la correspondencia, la libertad de expresión del artículo 12, el artículo 13, secreto de la correspondencia, el artículo 14, libertad de residencia, el 16, libertad de asociación, y el 18, derecho al habeas corpus. Todo esto puede parecer así, dice, bueno, pues parece que se estaban dando algunas cosillas. No, porque el artículo 35 decía que precisamente estos artículos podían ser temporalmente suspendidos por el gobierno total o parcialmente mediante decreto ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida. Este decreto ley al que se refería el artículo 35 lo aplicaban un día sí y otro también, incluso el del medio. Es decir, se ponen unas cosas que pueden sonar a que, bueno, se está democratizando el país, pero ya se ocupan ellos de poner en uno de los artículos penales, de sí, bueno, estos que parecen así, soy yo el que decide cuándo se aplican y cuándo se dejan de aplicar, ¿no? Por ejemplo, también el Fuero de los Españoles señalaba la confesionalidad del Estado, prohibía el divorcio, prohibía el ejercicio colectivo de peticiones, esto es decir, prohibía las huelgas, porque una huelga o incluso una reivindicación obrera, aunque no fuera huelga, un colectivo de obreros protestaran o intentaran hacer ver sus necesidades a la patronal. Es decir, con este decreto eso quedaba totalmente prohibido, ¿no? Y cuando se publicó el fuero, Franco anunció que en el futuro habría una institución tradicional de la monarquía española en la que quedaría garantizado el espíritu de nuestro movimiento. Esto viene a decir que lo tenía claro que lo iba a dejar atado y bien atado. Y como veremos, desgraciadamente lo dejó atado y hoy sigue estando atado.
no hay nada más que ver las actitudes de algunos de sus herederos, cada vez con más poder, por no mencionar parodiando al ministro de Transportes, a ese individuo que es un saco de mierda, que es el presidente de las Cortes mallorquinas, ¿no? Con lo que hizo con la fotografía de Picornea, ¿no? La siguiente ley fue la ley de referéndum nacional decretada el 22 de octubre de 1945. Con esta ley lo que hacía es que decía que algunas de las leyes que pudieran salir del gobierno, si el jefe de Estado lo consideraba necesario, se podían someter a referéndum de la población, ¿no? Antes de aprobarse esta ley, Falange hizo un sondeo para medir el grado de fidelidad de los españoles al régimen. Y el informe decía que el 63,33% apoyarían al gobierno en un referéndum, pero advertía que había bastante gente que estaba empezando a estar bastante cabreada por las dificultades que había en el abastecimiento. Estamos hablando todavía de la posguerra, de la autarquía, del régimen autárquico, con todo lo que ello representaba, ¿no? La siguiente es la Ley de Sucesión de Jefatura del Estado de 7 de junio del 47. En ella, en su artículo primero, declara a España como reino. Ya cambiamos, es decir, ya ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. El tema de España se había pedido por la ONU la salida de los embajadores de España, que hicieron casi todos los países, pues exceptuando Argentina, Portugal y creo que el otro fue la República Dominicana. Es decir, quitando 3 o 4 países, todo el resto de los países retiraron los embajadores. Decía que España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo, que de acuerdo con su tradición se declara constituido en reino. También estipulaba esto, que Franco era el jefe de Estado vitalicio y que él era el que tenía la potestad, el único que tenía la potestad, en su artículo 6, de nombrar sucesor. En la ley, bueno, se creaba un consejo de reino, un consejo de regencia, etcétera, ¿no? De esta forma, al proclamarse como que él era el único que podía nombrar al sucesor, eliminaba cualquier posibilidad de que fuera, siguiendo el concepto monárquico de heredero del título, que fuera Juan de Borbón el que, cuando se constituyera esta monarquía, es decir, cuando él muriera, fuera Juan de Borbón, que no es que se llevara muy bien con Franco. Y en esto voy a hacer un pequeño hincapié. No os creáis, porque muchas veces he visto en la literatura, no, Juan de Borbón era un demócrata, por eso Juan Carlitos, el mataelefantes, le viene de casta. No, vamos a ver. Juan de Borbón, durante la Guerra Civil, por 2 veces intentó alistarse voluntariamente en las fuerzas del Vino a España, intentó alistarse como voluntario en las fuerzas sublevadas. Y por 2 veces se lo negaron. Y la negativa no era por preservar, no vaya a ser que le metan un tiro, le maten, no. Es porque Franco, que no era inteligente, pero era muy listo, pensó, si este viene aquí, le admito, hay muchas posibilidades de, cuando acabe la guerra, a que nombre jefe del Estado sea él, es decir, se restaure la monarquía y yo me quede sin el cargo. Porque recordemos que cuando se le nombra a Franco jefe del Estado, se dice mientras dure la guerra. Luego, una vez finalizado la guerra, se quitó este párrafo. El título de la película de Amenaza. Efectivamente, mientras dure la guerra, él sí sería el jefe militar y el jefe civil del Estado. Luego, evidentemente, por una serie de tejemanejes que hizo su hermano, Nicolás, como el pequeño Nicolás era igual también le iba a la fiesta, él iba... Sí, en el fondo todo se repite. Pues no quería, evidentemente quería evitar, no va a ser que este además sea un héroe y me quedo sin gazpacho. En el artículo número ponía una serie de condiciones para
para el que sería el nuevo rey. Para ejercer la jefatura de Estado como rey o regente, se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan al movimiento nacional. Aquí hay algunos que sois jóvenes que posiblemente no visteis aquella, cuando le nombra sucesor a Juan Carlos. El Juan Carlitos juró los principios del movimiento, y eso parece que a la gente se lo olvida. Es decir, ese señor fue perjuro, ya que también es muy católico, pues siguiendo su doctrina fue perjuro, porque supuestamente luego con Adolfo Suárez, que era el secretario general del movimiento, que aquí parece que todos nos olvidamos, fueron los que hicieron la modélica transición, la modélica, ponerle comillas, del lado a lado de la pared, ¿no? Porque tuvo cualquier cosa menos modélica, ¿no? Es decir, pero este señor, para acceder a cargo, juró fidelidad a Franco. Es más, la mantuvo. Yo recuerdo todavía la última manifestación en la Plaza de Oriente, estos que le daban un bocadillo, 20 duros, y los traían en trenes y en autobuses a Madrid, que Franco estaba allá con el Parkinson, que la mano parecía que le había dado un ictus. El Juan Carlos estaba a su lado en el balcón, mientras Franco daba el discurso en el que seguía lo del contubernio judeo-masónico pagado por el oro de Moscú, ¿no? Antes de nombrarlo, de nombrar sucesor a Juan Carlos, Carrero Blanco le informó a su padre, a Juan de Borbón, que lo que iba a ser, ¿no? Y ya fue la primera vez que Juan de Borbón escribe un manifiesto el 7 de abril del 47, que es conocido como el primer manifiesto de Estoril, en el que arremetía contra la división de Franco, además arguyendo de hecho una razón legal, que era que la ley de sucesión era ilegal en tanto en cuanto eliminaba lo que él decía, la cualidad hereditaria de la monarquía, y es cierto. Es decir, anterior a la ley realmente la ley de sucesión de la monarquía es el hijo el que hereda el trono, ¿no? Entonces esto teóricamente era una ilegalidad. Pero como decía Serrano Suñer, Franco estaba acostumbrado a hacer la justicia al revés, ¿no? La ley se sometió a referéndum el 6 de julio del año 47. Lo del referéndum que aprobó esta ley era una caricatura de lo que teóricamente debe ser una consulta realmente democrática. Hubo una propaganda bestial a favor del sí antes de llevarse a cabo el referéndum, y además, por si acaso no se fallaba, se aseguraron de manipular el resultado. Tanto es así que una de las excluía. De hecho, lo primero que se hizo fue hacer un censo, pero este censo excluía a todos los que tuvieran causas penales pendientes o estuvieran en prisión, los que no hubieran sido rehabilitados, es decir, a todos aquellos funcionarios que fueron depurados y que aún no habían sido rehabilitados tampoco podían votar, los deudores de fondos públicos, los que vivieran de la caridad y todos los que fueran conocidos como opositores al régimen. Esto último daba manga anchísima al régimen para decir, tú no votas. De hecho, Falange elaboró una serie de fichas, miles y miles y miles y miles de fichas, para ver qué tendencia política había tenido determinada persona antes del 36, ¿no? Y si en ese momento actual era falangista, era no falangista pero adicto, o era un enemigo.
El resultado de este trabajo de Falange fue que Vizcaya y Guipúzcoa eran claramente hostiles, y en Cataluña la suma de enemigos más dudosos duplicaba la de adictos. Para que veáis, si seguimos los datos de las fichas elaboradas por Falange, vais a ver la incongruencia entre estos datos, digamos, de esta propensión, por llamarlo de alguna manera, que hizo Falange, y me voy a referir a dos provincias, en Gerona y Tarragona. Bien, en Gerona, según el informe, había adictos, voy a dar cifras redondas, 77.000, enemigos 74.000 y dudosos 74.000. Bueno, el resultado del referéndum fue sí, 220.000, no 6.900 y en blanco 7.300. En Tarragona, según el informe de Falange, había 86.000 adictos, 77.000 enemigos y 72.000 dudosos. Aquí el resultado del referéndum fue 212.000 a favor, 4.000 en contra y 4.275 abstenciones. Hubo algunas provincias en que, bueno, fue tan patético, porque una de las instrucciones que se dieron a los gobernadores civiles y tal es que procuraran que comenzara la gente que de manera así, hombre, no demasiado notoria, procuraran ir a votar en lugar de alguna persona que hubiera muerto o que estuviera en la cárcel, les decía y contaban todo. De hecho, en algunas provincias se obtuvo más del 100% de los votos, el sí. Por ejemplo, en Navarra el 101%, en Huesca el 103%, en Valladolid el 106%. Otros datos espectaculares: Alicante el 92%, Castellón el 87%, etc. Es decir, que votó más gente que la que estaba censada. Y evidentemente todos votaron que sí. Esto es un poco lo que he dicho, porque es que votaron hasta los muertos. Decía el Gracejo Popular, y esto yo lo he dicho alguna vez también con la segunda vez que se hizo un referéndum, ya fue en los años 60, que en cualquier caso estos datos eran un reflejo de la realidad, porque votar sí quería decir sí, quiero que te quedes, y votar no quería decir no quiero que te vayas. Entonces, claro, pues evidentemente pues por eso tenemos los datos que tenemos, ¿no? Que es que pensáis muy mal. Esto ya tiene una lógica, ¿no? La siguiente ley es la Ley de Principios del Movimiento Nacional, y se publica el 17 de mayo del 58. Con esta ley lo que pretende es ya consolidarse los principios ideológicos que constituirían el régimen, ¿no? Y esta ley cabreó un poquito a los falangistas, porque los falangistas, con José Luis Arrés a la cabeza, pretendían que la ley fuera una transposición de los 27 puntos de Falange, ¿no? Y criticaron a la ley porque decían que esta ley se sometió a los monárquicos y a la Iglesia Católica, ¿no? Constaba de 13 principios. El primero de ellos yo siempre que doy una conferencia y lo nombro, pido al culto público a ver si alguien me puede explicar esto. Bueno, en el primero se describe lo que es España. España es una unidad de destino en lo universal. Tengo 71 años que voy a cumplir, todavía no me he enterado qué quiere decir esto, ¿no? El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. En el segundo se declaraba España católica. En el sexto, cuáles eran las bases del régimen, que era familia, municipio, sindicato. En el séptimo se definía la forma política, que era una monarquía tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Como os he dicho, hubo otra ley, la Ley Orgánica del Estado del año 67, pero que se va del marco cronológico. Incluso algunos historiadores ponen la Ley de Reforma Política de 1977 como otra ley básica del franquismo. Yo siempre tengo algunas dudas en ponerla, porque de hecho ya es posterior a la muerte de Franco, y aunque evidentemente aquí seguía estando el franquismo, pero teóricamente ya era una monarquía. Es decir, por tanto,
meter esta ley dentro de la reforma, dentro de la ley fundamental del franquismo, yo tengo mis dudas, ¿no? Hechas las leyes, también evidentemente ahora lo que tienes que hacer es crear instituciones que sean el soporte y que sean la transmisión de estas leyes, ¿no? O bien crear instituciones nuevas o apropiarse de las que ya existieran antes, ¿no? Evidentemente el régimen franquista, esta institucionalización la hizo manu militari, ¿no? Primero a través de una guerra civil y posteriormente dando el control a los militares prácticamente de todas las instituciones, ¿no? Contó, es cierto, con el apoyo de Falange y de la Comunión Tradicionalista, los conocidos como Requetet, que estaban unidos por el decreto de unificación del 37, pero sobre todo, y lo veremos sobre todo en los primeros años, seguían siendo los militares los que coparon, digamos, los puertos de mayor responsabilidad, ¿no? En el año 38 se promulga la ley de la Administración del Estado y el 31 de ese mismo año, se forma el primer gobierno de Franco, ¿no? En este gobierno ya se forma, porque como he dicho, Franco no era inteligente, pero era muy listo, lo que intentó durante todo el régimen, mantener un cierto equilibrio entre las denominadas distintas familias del régimen, ¿no? Entonces, en este primer gobierno hay 4 militares, 3 falangistas, 3 monárquicos alfonsinos y un carlista. Es decir, eso sí, las principales carteras las ocupan militares, ¿no? En 1940, con muchísima similitud con lo que era el fascismo italiano, el Estado fascista italiano, se crearon los conocidos sindicatos verticales, ¿no? Que a través de la ley de unidad sindical del 26 de enero del 40 tienen la exclusividad de las relaciones laborales, ¿no? A través de la relación sindical de Falange Española y de la JOL, ¿no? A finales de ese año se crea otra institución, que es el Frente de Juventudes, que es el encargado, digamos, de instruir políticamente a la gente joven, ¿no? Y divulgar los principios del movimiento. Dentro de este Frente de Juventudes estaba el SEU, el Sindicato Español Universitario, que eran universitarios falangistas que hacían lo mismo que este Frente de Juventudes, pero en el ámbito universitario, ¿no? El Frente de Juventudes, con el transcurso del tiempo, cambió su nombre por el de OGE. Los que ya desde pequeños éramos un poco raritos, OGE, en vez de Organización Juvenil Española, decíamos que era Organización de Gilipollas Españoles, ¿no? Y la verdad que era así, ¿no? En el año 57 comienzan a entrar los tecnócratas en los gobiernos y comienza una reforma administrativa, ¿no? Contemplar la ley de régimen jurídico de la administración. No os voy a aburrir con más leyes. Una de las instituciones nuevas creadas son las Cortes. Las Cortes además las diseñan un poco a imagen y semejanza de la Asamblea Nacional que intentó hacer Primo de Rivera durante la dictadura de Primo de Rivera. La Asamblea Nacional de Primo de Rivera no llegó a cuajar. De hecho, fue uno de los principales elementos que provocaron su caída, pero las Cortes estas se hicieron muy a semejanza. Como os he dicho antes, no tenían ningún poder decisorio, ningún poder legislativo, sino que se limitaban a dar el sí buena a las leyes de Franco. De hecho, entre el año 52 y el año 55 solamente se celebraron 3 plenos. Y se tardó desde que se hizo la ley, desde que se crearon las Cortes en 1942, se tardaron hasta el año 46 no se celebró el primer pleno, es decir, se pasó bastante tiempo, ¿no?
Otro de los elementos fundamentales con los que contó Franco para este dominio fueron los gobiernos civiles. Entre el 39 y el 58 se nombraron 315 gobernadores civiles. Y los gobernadores civiles tenían un poder total. Ellos eran los que decían quién era el alcalde de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, lo nombraban directamente ellos, pero además tenían el control de las fuerzas de orden público, de todas, las policías municipales, provinciales, Somaté, la milicia de Falange, incluso la Guardia Civil, ¿no? Es decir, los gobernadores civiles eran un poco el último tramo organizativo, o el tramo más cercano organizativo de la represión, ¿no? Generalmente duraban entre 3 o 4 años. Hubo un caso, una excepción, que fue Felipe Acedo Colunga, que fue gobernador civil de Barcelona desde el año 51 al 60. Felipe Acedo Colunga es uno de los que, a modo, si hacemos una similitud con los nazis, fue uno de los que estructuró cómo debía ser la represión. Es decir, fue, en este libro, Los verdugos de Franco, le dedico un buen capítulo a él, ¿no? Porque fue un planificador que se le salió muy bien, ¿no? En Cataluña todavía tiene un buen recuerdo de este individuo, ¿no? Y generalmente lo que hacían era que no los nombraban gobernadores civiles, digamos, de su provincia de origen, en teoría para evitar favoritismos. Daba exactamente igual, ¿no? Las redes clientelares alrededor de los gobernadores civiles fueron totales, ¿no? En los ayuntamientos su funcionamiento quedó marcado por la ley de bases del régimen local del año 45, ¿no? Los ayuntamientos prácticamente no tenían, se convirtieron en meros instrumentos de gestión administrativa, ¿no? Porque no tenían ningún poder, como os he dicho antes, hasta que el gobernador civil hasta decidía qué obras se hacían en un determinado pueblo y qué obras no se hacían. Es decir, no tenían ninguna capacidad, por ejemplo, económica para ejercer ellos algún tipo de acción autónoma, ¿no? ¿Qué provocaba esto? Que crearan muchos impuestos nuevos. De hecho, la carga fiscal municipal llegó a ser un 100% mayor que la existente en el año 35. Y también que pidieran muchísimos créditos constantemente a los bancos de crédito local. Lo que hizo que los ayuntamientos fueran adquiriendo una deuda cada vez mayor y mayor, como ya digo, porque es que prácticamente no tenían ningún poder ejecutivo, en tanto en cuanto que no tenían medios económicos, no tenían capacidad de acción, ¿no? Como os he dicho, los primeros años, sobre todo, su labor era una tramitación administrativa y, eso sí, colaborar en la represión, porque sí era también, por ejemplo, cuando alguien había sido condenado o iba a ser condenado, se pedían las cartas de la opinión del alcalde, del cura párroco y del comandante de puesto de la Guardia Civil. Es decir, que por eso digo que el ayuntamiento, sobre todo el alcalde de estos ayuntamientos, sí tenía dentro de la represión bastante importancia. Los cargos, como os he dicho, el alcalde en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes lo ponía el gobernador civil, y en las más de 10.000 habitantes directamente era el gobierno. Era el gobierno el que decía, el que designaba quién era el alcalde de cada población, ¿no? Se dividieron en varios tercios. El tercio familiar era el único en el que había una cierta elección por parte de la gente. Los tercios eran familiar, sindical y de corporaciones. Es decir, dentro de los concejales, un tercio eran representantes del sindicato, el sindicato vertical evidentemente, otros de las corporaciones, las cámaras agrarias, cámaras de comercio, etcétera, y otro el tercio familiar, que este era el que de alguna manera era elegido mediante sufragio, ¿no?
En el año 42 se celebraron las primeras elecciones, ¿no? Participó menos del 30% del censo. ¿Y por qué? Pues porque sabían que votaran lo que votaran, iba a haber pucherazo y que se iba a designar como concejales a los que decidieran las autoridades, ¿no? Generalmente también los alcaldes solían tener una duración de 4 años, ¿no? 4 o 5 años. Había excepciones, por ejemplo, en el pueblo de La Carolina, en Jaén, Ramón Palacios, estuvo en el cargo 16 años. Era inasequible al desaliento. O sea, no se le echaba ni con agua caliente, ¿no? En los alcaldes también lo que hubo era, bueno, en los ayuntamientos había una corrupción que era increíble. O sea, hablaremos en su día, cuando al final voy a dedicar una sesión a la corrupción en el franquismo, ¿no? De hecho, el 12 de mayo del 52, el gobernador civil de Barcelona, del que hemos hablado antes, comunicaba que había cesado a 70 alcaldes por la despreocupación, el ascetismo, cuando no el chanchullo. Vienen siendo, repito, que hablo de forma en general, las normas de conducta. Evidentemente, las elecciones estas que he dicho, el término siempre las ganaba la lista oficial. Y además, si el número de candidatos era igual al número de vacantes o de puestos por cubrir, ya directamente no había elecciones y esas personas pasaban directamente a ocupar la ley, el puesto. En estas también hubo chanchullos incluso entre listas de ellos. Por ejemplo, en la de Madrid, en la del año 54, para la alcaldía de Madrid, se presentó una lista que era de monárquicos, ¿no? Monárquicos, además seguidores de Juan de Borbón. La encabezaba Joaquín Calvo Sotelo, estaba entre otros Torcuato Luca de Tena, Joaquín Satrústegui, Manuel Fangil y otra falangista liderada por José Antonio Lola Olaso. El pucherazo, por lo visto, fue tan claro que hasta el entonces ministro de Justicia, que era un monárquico, Antonio Iturmendi, elevó una protesta formal en el Consejo de Ministros. Es decir, todavía en aquellas fechas en Madrid tenía que ser un reducto falangista, pero no porque fuera falangista, sino porque los monárquicos que se presentaban eran juanistas. Y hablarle a Franco de Juan de Borbón era mentarle la bicha, ¿no? Como he dicho, la participación eran los sindicatos verticales, que es otra de las institucionalizaciones o instituciones que se crean. Se crean en principio, bueno, se crearon en el año 37, ¿no? La Central Nacional Sindicalista, de reminiscencias además nazis incluso por el nombre, ¿no? El 6 de diciembre del mismo año se promulga la Ley de Bases de Organización Sindical, que se mantuvo vigente hasta el año 71. En esta ley estos sindicatos, en los sindicatos teóricamente tienen que estar representados los obreros y los empresarios. Tanto unos como otros fueron bastante reacios, ¿no? Incluso los empresarios se mostraban, no querían, ellos querían seguir manteniendo sus agrupaciones, sus colectivos, etcétera, ¿no? Con lo que hubo bastante problemas y ya veremos lo que ocurrió con los empresarios. Realmente, bueno, Falange quería, cuando se crearon los sindicatos, que fuera el motor de la economía, el que decidiera fueron los sindicatos los que decidieran la política económica a seguir. Esto nunca se llevó a efecto. Es decir, llegó un momento en que los sindicatos lo único que hacían era organizar las manifestaciones en favor de Franco a través de otras instituciones dependientes de ellos, organizar festejos y poco más, ¿no? Llegó a tal momento la ineficacia del sindicato, es decir, o no saber realmente para qué servía, que en una ocasión Franco le preguntó a López Rodó,
por algo fue ministro, era miembro del Opus, un tecnócrata, que era en su opinión el sindicato vertical, y la respuesta que le dio fue muy significativa. Yo nunca he llegado a saberlo, como no sea que unos están arriba y otros están abajo. Es decir, ellos mismos sabían realmente para qué servía el sindicato vertical, ¿no? Evidentemente entre la clase trabajadora no cuajó, ¿no? Lo que hizo que en un momento determinado se llegara a obligar, porque como no había gente que voluntariamente se afiliaba a los sindicatos, se llegó a obligar a los trabajadores a estar afiliados, ¿no? Ante esta fractura, es decir, ver que bueno, los sindicatos, los obreros no concurrían a ellos, se hizo Osorio, fue un delegado provincial de sindicatos, creó la imagen del enlace sindical. A pesar de todo, no se celebraron elecciones hasta el año 44. Estamos hablando del 37, que es cuando se crea, es decir, 7 años, ¿no? Uno de los motivos fue porque algunos vaticilaron que en esto de los enlaces sindicales podían infiltrarse elementos dudosos, ¿no? Y no les faltó razón, porque gracias a esto de los enlaces sindicales, por ejemplo, a finales del año 41, ya empezaron a infiltrarse en estos enlaces sindicales miembros de comisiones obreras, no existía todavía, de la UGT, antiguos miembros de la UGT, incluso antiguos miembros de la CNT, evidentemente pues que habían sido clandestinos y que no habían logrado las autoridades darse cuenta de que era gente de izquierda, ¿no? Todo este programa sindical lo dirigía el delegado nacional de sindicatos. Ocuparon varios miembros el cargo, pero me voy a parar en uno, en Gerardo Salvador Merino, que estuvo del 9 de septiembre del 39 al 13 de septiembre del 41. Este individuo, pues, Gerardo Salvador Merino, era un falangista del sector edillista, admirador de la Alemania nazi, y fue uno de los que intentó que el sindicato, el Consejo Nacional Sindicalista, tuviera mucho peso a la hora de las leyes o decisiones económicas o laborales que se tomaran, ¿no? Era un proyecto muy parecido al Frente Alemán del Trabajo, que era, digamos, el sindicato nazi, ¿no?, en Alemania. En el año 41, Gerardo Salvador, en el transcurso del segundo congreso sindical, propuso que las empresas, los grupos empresariales se disolvieran y pasaran a formar parte del Congreso Nacional. Esto evidentemente a los empresarios no les gustó absolutamente a nadie, y además este hombre había tenido roces con algunos militares. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en julio del 41 fue acusado de masón. Una de las maneras de quitarte del medio es que era masón. Se le obligó a presentar la dimisión y posteriormente fue detenido y condenado a 12 años de prisión e inhabilitación por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, que entonces en aquella época lo presidía el general Saliquet, ¿no?, otro de los verdugos de Franco, ¿no? Es a partir de ahí cuando ya, digamos, la Central Nacional Sindicalista ya pierde toda actividad más o menos válida, y se dedica, como os he dicho antes, a controlar que los trabajadores no fueran muy rojos, y a hacer concentraciones en favor de Franco, ¿no? Como os he dicho, hubo algunas otras instituciones creadas bajo esto. Voy a hablaros de la hora sindical 18 de julio, educación y descanso. Educación y descanso es muy graciosa. Se creó en el año 39, era una copia de la Ópera Nazionale Dopolavoro italiana, y estaba destinada al ocio y el deporte.
algunos de aquí recordaréis, otros no. Aquí los días 1 de mayo está desorganizado, todos los 1 de mayo había lo que se llamaba demostración sindical, que se hacía en el Santiago Bernabéu. Entonces ahí pues, participaban coros y danzas, algunos gimnastas haciendo tablas de gimnasia. Antonio las ha conocido como yo, ¿no? He participado yo allí. Joder, yo me salvé todo, es que estaba muy implicado en el régimen. Yo no participé nunca ahí. Bueno, era, pues todos los 1 de mayo, aparte de esta, que televisaban, evidentemente, aparte de estas demostraciones sindicales, muy folclórico y pastoril, había siempre ese día un partido de fútbol y una corrida de toros. O sea, y esto es que es así, suena sonar. Claro, también tenía su razón. 1 de mayo hay que tener a la gente entretenida, o sea, es que no paraba. Corrida de toros, demostración sindical, partido de fútbol. O sea, le tiras a los que ya tenían televisión o los teleclubs ahí enganchados a la televisión. Con lo cual evitabas que alguno tuviera la mala idea de manifestarse porque era el 1 de mayo, el día de los trabajadores, ¿no? Y ahora vamos a hablar ya, para ir finalizando, que imagino que algunos tendréis prisa, yo no, de las familias, las famosas familias del régimen, ¿no? Como os contaba antes, el sociólogo Juan José Linz se apoyó en esto de la familia del régimen para mantener su teoría de que el régimen franquista no fue totalitario sino autoritario, porque decía, bueno, cada vez familias, cada uno de estas familias tenían distintos pensamientos ideológicos, etcétera. Vamos a ver, como señala el historiador Sánchez Recio, son distintos grupos, familias, que confluyen hacia el régimen franquista porque sus planteamientos ideológicos eran semejantes y sus intereses idénticos. Es decir, como veremos, sí hubo roces entre ellos, pero lo que no hubo en ningún momento, exceptuando algunos intentos monárquicos, como veremos más adelante, fue un discurso que en algún momento fuera contrario a los discursos oficiales del régimen, ¿no? En estos familias, bueno, las familias en el ejército, la falange, la comunión tradicionalista, es decir, los requetés, que eran monárquicos, los monárquicos partidarios de Juan de Borbón, y los católicos, principalmente asociados, gente de la sección católica, nacional de propagandísticas, del Opus Dei, sobre todo a partir del año 57, etc. Y la influencia de cada una de ellas fue dependiendo o basculando mucho conforme no tanto iba avanzando el régimen, sino cómo iba avanzando el contexto internacional, ¿no? Si en un principio, eso sí, siempre con el predominio, como os he comentado antes, de los militares, entre otras cosas porque ellos se encargaban, mucho de recordarlo, ellos son los que habían ganado la guerra, y de hecho ellos habían sido los que habían puesto a Franco. Como digo, la influencia de cada familia esta fue basculando, ¿no? Hasta el año 45 o el año 42 ya empezó a activarse el grupo de mayor influencia. Le digo, primero los militares, digamos, el segundo grupo de mayor influencia fueron los falangistas, ¿no? A partir del año 45, es decir, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial con la derrota de las tropas del Eje, desciende muchísimo la influencia falangista y empieza a subir muchísimo la influencia de los católicos. De ahí que se hable como una de la ideología del régimen nacionalcatolicismo, ¿no? Por ejemplo, el 11 de septiembre del 45 se eliminó el saludo brazo en alto. Yo os voy a leer la explicación que se da, que yo para abolir el saludo en brazo en alto pues no tiene desperdicio. El saludo de rancio abolengo y ibérico, espontáneamente adoptado en pueblos y lugares,
saludo que ya en los albores de nuestra historia patria constituyó símbolo de paz y amistad entre los hombres, se derogaba porque circunstancias derivadas de la contienda mundial han hecho que lo que es signo de amistad y cordialidad venga siendo interpretado torcidamente. En servicio de la nación se estima aconsejable abandonar aquella forma de saludo. No sabía yo que los íberos se saludaran en alto. Los romanos sí, los íberos no, ni los betones, ni los... Bueno, celtas no hubo en España, pero ese es otro tema, ¿no? Es decir, aquí nunca a los visigodos no se saludaban haciendo el saludo fascista, ¿no? Pues se supone que era de rango abolengo, ¿no? No sé, claro, yo creo que era un guiño para los italianos, es decir, no, aquí no lo pusieron los romanos, que en el fondo erais vosotros, ¿no? Como he dicho, Franco siempre intentó mantener este equilibrio. Se ve, por ejemplo, en las primeras Cortes, el porcentaje que ocupan todas las familias, ¿no? En los gobiernos, y en esta formación de gobiernos, bueno, tomando en cuenta los ministros, los subsecretarios, los directores generales, veréis, os voy a dar porcentajes, veréis la fluctuación y en el momento que se produce. En el año del 39 al 45, el 45% eran militares, el 38% falangistas y un 16% repartido entre católicos y monárquicos. De 1945 a 1957, los militares siguen siendo en mayoría un 43%, los falangistas descienden al 27%, mientras que los católicos ascienden a un 29%. En este momento la mayoría de estos católicos eran miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la famosa organización que creó Herrera Oria, que sigue teniendo una espléndida avenida en Madrid, causa que causa sonrojo. Bueno, que siga habiendo un instituto que sea de Ramiro Maeztu, pues no sabía, Ramiro Maeztu es uno de los ideólogos del fascismo español, por no decir el principal ideólogo del fascismo español, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Ya en el gobierno de 1945 se nota ya mucho, precisamente por la derrota nazi, el decaimiento de Falange, ¿no? Caen el número de ministros falangistas, quedan nada más que 3. Desaparece como ministerio la Secretaría General del Movimiento, con lo cual era la desaparición de la Junta Política de Falange. Se nombra como ministro de Asuntos Exteriores, y esto es muy importante, a un católico, Alberto Martín Artajo, que tuvo luego muchísima importancia en la apertura, sobre todo en la firma del concordato con el Vaticano del año 53, ¿no? Ya había empezado la caída falangista con la remodelación del gobierno del 41, ¿no? En parte, pues, los falangistas en esta remodelación se quejaron del poco papel que estaba jugando la Junta Política y el Consejo Nacional de Falange, ¿no? En realidad, Falange lo que pretendía era controlar el poder, si no de manera absoluta, casi, ¿no? Justo lo contrario que querían los militares. Entonces, claro, en esta, digamos, lucha entre militares y falangistas, los que pierden son los falangistas. Porque no ya es que Franco fuera militar, es que a Franco se lo recordaban a menudo los generales, que te hemos puesto a nosotros. Es decir, no han sido los falangistas los que te han puesto ahí, te hemos puesto a nosotros, ¿no? Esto hace que, evidentemente, caigan muchos ministros, hay sustituciones de altos cargos que antes lo ocupaban falangistas y pasan a cargo de católicos. Por ejemplo, Serrano Suñer, que era el ministro de Gobernación, es sustituido por un militar, por Valentín Galarza. Se coloca a Carrero Blanco como subsecretario de la presidencia. Es decir, luego llegó a vicepresidente, era la persona, después de Franco, con más poder, llegó a ser un momento determinado, con más poder, ¿no? Y algunas dicen que era incluso más franquista que el propio Franco, ¿no?
se nombra al general Orgaz como alto comisionado en Marruecos, cargo que antes ocupaba también un civil. Se crea la Vicesecretaría de Educación Popular, que a partir de esos momentos es la que se encarga de la propaganda. Antes la propaganda la dirigía a Serrano Súñez, con personajes como Dionisio Ridrojo, otro de los que era un demócrata de toda la vida. Cada vez que digo eso es que de verdad se me ponen los pelos como escarpias. Dionisio Ridrojo era falangista hasta las cachas. Lo que pasa es que, como otros tantos, intentó, con el paso del tiempo, sobre todo cuando de hacer ver, no, yo también fui opositor a Franco, no estaba de acuerdo con Franco. No es cierto. O sea, era muy falangista y muy serranista. Entonces, además, a partir de este momento, ya la propaganda pasa a bajar, digamos, el discurso profascista para acentuar la calidad de católica del régimen, ¿no? De hecho, en noviembre del 42 se ordena distribuir en universidades, colegios, etcétera, un folleto que hace Acción Católica, titulado "El gobierno de Franco, gran defensor de la religión". Como ya se va quitando, se va intentando quitar del exterior, o la imagen más externa del fascismo que daba Falange, para dar una imagen más, ¿no?, de un régimen católico, ¿no? Como os he dicho antes, la lucha entre las familias llegó a momentos a ser muy dura. Por ejemplo, es conocido, os habréis oído hablar, los que se conocen como los sucesos de Begoña. Los carlistas y monarcas se habían preparado el 25 de julio del 42 una misa en la iglesia de San Vicente Mártir, en el pueblo de Abando, en Bilbao. La ceremonia era en memoria de Carlos V y de los requetés caídos en la guerra, ¿no? El día anterior las autoridades, que eran falangistas, habían prohibido la celebración del acto. A pesar de esto, se reunieron unas 4.000 personas que recorrieron varias calles de la localidad, además profiriendo gritos en contra de las autoridades locales, es decir, falangistas, ¿no? Este fue, digamos, el primer acto. El segundo acto se consolida un mes después, el 15 de agosto del 42, donde se celebra una ceremonia en la Basílica Nuestra Señora de Begoña en homenaje a los caídos carlistas. Esta ceremonia la preside el general Varela. El general Varela era monárquico. Ante estos hechos, que era, claro, desafío a las autoridades falangistas, por ejemplo, al jefe de Falange de Bilbao concretamente, que era José María Maíz, este pide ayuda a José Luna, que era el jefe de las milicias. Las milicias de Falange eran como un poco las fuerzas de choque, ¿no? Y varios coches con pistoleros falangistas se dirigen al lugar, ahí a la Basílica Nuestra Señora de Begoña. Cuando termina el acto, los que habían asistido a él empezaron a gritar: "Viva España, viva el ejército, viva el rey legítimo y viva Cristo Rey". En ese mismo momento es cuando uno de los que estaban allí, Juan Domínguez Muñoz, arroja una granada de mano y causa entre unos 20 y 70 heridos. A los implicados se les detiene, se les somete a un consejo de guerra y el fiscal pide la pena de muerte para los 6 falangistas implicados y 20 años para los 2 choferes de los coches que le llevaron hasta allí, ¿no? El tribunal confirma 4 sentencias de muerte, luego se rebajan a 2, a Hernando Calleja y a Juan Domínguez Muñoz. Hernando Calleja, que era amigo personal de Girón, le conmutan la pena de muerte, y el único que fue condenado y ejecutado fue Juan Domínguez Muñoz, ¿no? El Franco dio orden de que esta noticia no apareciera en los periódicos, de hecho no apareció. Pero bueno, esto provocó que varios miembros con cargos, que ocupaban cargos que eran carlistas, presentaran su dimisión, ¿no? Por entender que Franco se había mostrado demasiado condescendiente, digamos, con los falangistas que habían hecho el atentado.
Incluso hay dos generales, el general Varela y Valentín Galarza, que era entonces el ministro de la Gobernación, pidieron el cese de Serrano Suñer. ¿Qué respuesta da Franco dentro de esta política de equilibrios? Pues destituye de sus cargos al general Varela y al general Galarza, y poco después, a instancias de Carrero Blanco, a Serrano Suñer. Fue un poco la balanza. Bueno, en esto de que a instancia de Carrero Blanco, la que también tuvo muchísimo que ver en que destituyera a Serrano Suñer fue Carmen Polo. Carmen Polo, con el paso del tiempo, cada vez tuvo mucho más influencia y más peso en las decisiones de Franco de lo que se ha dado a conocer, ¿no? Carmen Polo tenía varias rencillas con Serrano Suñer. Una, el haber aconsejado a Franco que no residiera en el Palacio Real, como era el deseo de Carmen Polo, y que se fuera, pues, a un sitio, digamos, menos aparatoso, como fue el Palacio de Pardo, ¿no? También que Serrano Suñer fue el que le asignó lo que tenía que recibir Carmen Polo todos los años, que a ella le pareció muy poco. Ella quería 2 millones y Serrano Suñer le concedió una asignación de 700.000 pesetas anuales, que en aquel entonces era un dineral. Más si contamos con que no pagaba nada lo que compraba. O sea, los joyeros de Madrid temblaban cada vez que la veían acercarse, porque sabían que iba a coger lo más caro que tuvieran y que no iba a pagar. Y también, evidentemente, tenía muchas rencillas con su cuñado, porque Serrano Suñer era un conocido mujeriego y había tenido una hija ilegítima con María Sonsoles de Icaza. Esa hija os sonará mucho, Carmen Díaz de Rivera. Carmen Díaz de Rivera, que se enamoró de un hombre que era el hijo de Serrano Suñer. Entonces, en vista de lo que iba a ser, tuvieron que destapar el pastel y decirle: muchacha, es que es tu hermano. Carmen Díaz de Rivera, mucho la tendréis, fue ministra con Adolfo Suárez, claro, destapar uno de los grandes escándalos del régimen. Por toda esta serie de cosas, Carmen Polo a Serrano Suñer no es que le tuviera precisamente en sus oraciones de por la noche, ¿no? También entre la Iglesia y Falange hubo disputas, y una es muy curiosa, porque si había un cardenal franquista o fascista, era el cardenal Segura. A este que echaron durante la República, lo tuvieron que echar, pues incluso a petición ya del Vaticano, decidieron quitarlo a este de aquí, porque la está liando parda. Él era cardenal de Sevilla, obispo de Sevilla, y entonces tuvo un problema con la falange de allí local. Resulta que los falangistas querían que en la fachada de la catedral se escribieran, como en muchísimas veces, todos los nombres de los caídos, a los que el cardenal Segura se negó. Más que nada, ahí tuvo un buen hacer, problemas estéticos, que es la catedral, no es la iglesia de un pueblo, ¿no? Entonces los falangistas decidieron hacerlo y se dedicaron a pintar, a hacer pintadas con los nombres en la fachada de la catedral. Algunos sacerdotes que había por ahí que intentaron evitarles, les dieron una paliza de muerte, ¿no? Esto le cabreó mucho a Segura, y la respuesta fue darle plantón a Franco en la procesión del Santo Entierro de Sevilla en el año 40. Segura también se negó a que Franco entrara bajo palio, al contrario de lo que hicieron otros. Franco entró bajo palio en muchísimas iglesias y catedrales, los Jerónimos, por ejemplo, a que entrara bajo palio en la catedral sevillana, ¿no? También, ya, este hombre era un hombre muy irascible, ¿no? En otro enfrentamiento que tuvo con Falange, ya se cabreó tanto que prohibió hacer el saludo a la romana durante las procesiones de Semana Santa. Es decir, como veis, no todo era
tan más de calma chicha, ¿no? Sino que entre las propias familias del franquismo hubo sus más y sus menos, ¿no? Como os he dicho, Falange a partir del año 42 ya empieza a perder su poder. Para que os hagáis una idea, en los presupuestos generales del Estado del año 45, la partida dedicada al movimiento desde la Falange era del 1,92 de los presupuestos generales. En 1947 bajó al 0,29%. Es decir, ya la caída era en picado, ¿no? Incluso se llegó a pensar, bueno, algunos incluso le dijeron a Franco que ¿por qué no la disolvía ya? Y Franco no lo hizo, y además con cierta, volvemos a decir, esta astucia, ¿no?, que tenía. Si la Falange era el momento que estaba más debilitada, y entonces dice, no, ahora cuando más me voy a aprovechar de ella porque ya no tienen prácticamente fuerza. Por lo que podemos decir que en ese momento la Falange pasó a ser la Falange de Franco. Es decir, ya no había dentro de Falange ninguna voz que intentara seguir manteniendo los principios josé-antonianos, etcétera, etcétera, ¿no? Siguieron con algunos intentos de volver a coger fuerza, todos baldíos, ¿no? Como os he dicho, el ejército fue la base de los militares, ¿no? Entre otras cosas, se ve que lo demuestra que entre el año 39 y 45 más de un tercio del presupuesto general del Estado iba a parar al ejército. Habéis visto la diferencia con lo que en un momento dado se le da a los presupuestos a Falange y lo que se le daba a los militares, ¿no? Algunos militares participaron en algunas conspiraciones, ¿no? Sobre todo militares monárquicos. No llegaron a nada, ahora veremos algunas de ellas en las que participan militares, monárquicos y civiles, porque digamos una de las firmes columnas de sustentación del régimen fue la fidelidad inquebrantable del ejército siempre a Franco, ¿no? Entre los monárquicos, ya os lo he dicho, habría que diferenciar entre juanistas, que son los partidarios de Juan de Borbón, y los carlistas, ¿no?, que eran partidarios de Javier de Borbón. A estos, además, a los monárquicos Franco no lo neutralizó, pues eso, dándoles pequeñas migajas, pequeñas parcelas de poner. Los juanistas le crearon algún que otro dolor de cabeza a Franco, ¿no? En junio del 43, en vistas de que la Segunda Guerra Mundial ya tenía claro el desenlace y quién iba a ser el vencedor, 27 procuradores promovidos por Joan Ventosa. Joan Ventosa era de la Lliga, ya no era, pero había sido miembro de la Lliga Regionalista Catalana, escribieron una carta a Franco pidiéndole que restaurara la monarquía, ¿no? Entre los firmantes estaba Joan Ventosa, el duque de Alba, Yanguas Mesía, los generales Ponte, Fanjul, Galarza, etc., ¿no? La respuesta de Franco fue contundente. Los destituyó a todos de sus cargos, le retiró los pasaportes, incluso algunos los desterró, como a Francisco Moreno, el conde de los Andes, que lo desterró a Canarias. La prensa, con grandes titulares, habló de esta carta y les acusó a todos de qué podía ser, de ser masones, que era lo que más venía a cuento, ¿no? 3 meses después hay otro intento, el 8 de septiembre del 43. 8 de los 12 tenientes generales que había en España, Orgaz, Quindelán, Dávila, Solchaga, Monasterio, Conde, Saliquet y Varela, tras recordarle una vez más que ellos son los que le habían puesto en el cargo, le preguntaban que si no era el momento de dotar a España de un régimen que refuerce el actual con las aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la monarquía. También recordaban a Franco, recomendaban que no se copiaran modas extranjeras, en una clara alusión a Falange, ¿no? A Quindelán lo apartó del mando y lo envió en el año 46, desterrado a Canarias, como antes había hecho con el general Aranda. A Varela, que era el portador de la carta,
de estos generales le dijo que solo la apartarían de la jefatura del Estado por la fuerza. Claro, esto se lo dice porque sabía que, digamos, aunque esta gente eran altos cargos los militares, que la gran mayoría del ejército estaba a su favor, como en la guerra civil. En la guerra civil, en contra de lo que puede parecer, la mayoría de los generales, los capitanes generales, se mantuvieron fieles a la República. Lo que sí dominaba Franco totalmente era en la oficialidad, es decir, de coroneles para abajo. Ahí sí que había una abrumadora mayoría de gente contraria a la República, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los monárquicos siguen con los intentos de restaurar la monarquía. En febrero del 44 se crea en Madrid la Junta Monárquica, que presidía Alfonso de Orleán. En la primavera del 45 se funda la coalición monárquica. Esta es una coalición que formaron gente que habían pertenecido a partidos de derecha durante la República. Por ejemplo, estaba Gil Robles, José María Gil Robles, que había sido de la Seda. Estaba Sainz Rodríguez, que había sido de Renovación Española. Joan Ventosa, como he dicho, de la Lliga Catalana. Falcón, de la Comunión Tradicionalista, etcétera, ¿no? Estos incluso llegaron a proponer que se formara un gobierno de transición que presidiría Joan Ventosa y del que formarían parte, entre otros, el general Quindelán, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga. De José Ortega y Gasset, sobre todo, me gustaría un día dar una conferencia para que sepáis qué era. Bueno, para ir terminando, la última manifestación, digamos, o la más importante contra el régimen franquista de los monárquicos fue el manifiesto de Lausanne del 19 de marzo del 45, que escribió Juan de Borbón, ¿no? En esta ya sí que hacía un ataque directo a Franco y le exigía la inmediata restauración de la monarquía. Y, como os he comentado antes, la otra familia serían los católicos, que comenzaron a tener peso sobre todo a partir del año 45, que aumentaron en el año 53 y que sobre todo cuando ya en el año 59 se aprueban los planes de estabilización, son los que toman el protagonismo. En este caso no ya la gente de Acción Católica o de la Asociación Nacional de Propagandista, sino del Opus Dei. Entre otras cosas, gracias al apoyo de Carrero Blanco, que Carrero Blanco era, como sabéis, miembro del Opus Dei. Y nada más. No sé si os habrá quedado claro cómo lo consiguió Franco quedarse 40 años. Por lo que queráis ver el fútbol, iros a ver el fútbol. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Sí, agradecer a la exposición. Antes de que te vayas, la próxima charla ya será 19 de septiembre, dedicada, pues, a las relaciones. Esta va a ser más divertida, os lo aseguro, y ahora, las relaciones exteriores.